Buenas, bienvenidos a todos a nuestro primer episodio de nuestro podcast que hemos llamado Tips y Sortilegio. Bueno, se nos ocurrió hacer esta conversación a sugerencia de algunos amigos con quienes compartimos intereses en común por la literatura de fantasía, la literatura oscura, dark fantasy, series, videojuegos, etcétera, juegos de rol. Y a motivación de ellos, me dijeron, ¿por qué no hacen un espacio de conversación que sirva para ellos, principalmente para nuestros amigos? Y quizá, humildemente, quien escuche estas cosas o quien esté interesado en oír, pueda servirle de una guía para guiar el ojo un poco con este tipo de asuntos tan interesantes. Entonces, se nos ocurrió hacer una conversación entre amigos al respecto. Y qué mejor que con dos grandes conocedores aquí que estamos de este universo, pensamos que una primera conversación tratara sobre Brandon Sanderson, el escritor, creemos, más mainstream de la fantasía actualmente. No sé si ustedes comparten, pero por lo menos yo lo veo así. Y que obviamente es bastante famoso entre los lectores y que va a ser mucho más famoso cuando empecemos a ver las adaptaciones de sus obras en la serie de televisión o película, que yo creo que más temprano que tarde va a ocurrir. Así como le pasó a George Martin con la adaptación de Juego de Tronos, etc. Así que estamos aquí con Robert, que es un americano y ya chileno, ya residente en Chile hace mucho tiempo, Robert, ¿no? Así es, voy a cumplir 14 años este mes en Chile. Ya es chileno, ya 14 años, ya es de los nuestros. Y Gonzalo Pichona, que también es un gran lector de Sanderson y que se lo conoce todo. Así que nada, pues una conversación entre nerds así, entretenida entre nosotros. Vamos a salir un poco de la temática horror. Conmigo, ¿sí? Hablar un poco conmigo de que tiene el canal aquí Mauro, pero un pequeño respiro. Claro, y principalmente, como les digo, pues esto surgió a partir de nuestros propios amigos que nos decían, oye, ¿por qué no introducen un poco a Sanderson? ¿Por qué nos cuestan? ¿Por qué no nos alguien que quiere leer a esto, o que se lo encuentre? Es súper árido de encontrarse que son demasiados libros, demasiados mundos paralelos, entonces nos motivaban a cuéntenos un poco qué es esto, y quizá pueda servir para alguien que quiera escuchar. Yo creo que el primer episodio. Sí, Solamente para presentarles, Robert es también nuestro amigo, mi profesor de inglés también, un amigo, y tiene la extraña condición, singularidad, particularidad y extrañeza de que es uno de los pocos resistentes en el planeta que no tiene WhatsApp. Muy bien. Robert no tiene WhatsApp. Un dato para la causa. Particularmente teniendo ese notado. Y Pichón, que somos amigos hace bastante tiempo y jugamos mucho rol juntos. Así que, nada, pues parto iniciando esta conversación entre nosotros preguntándole. Vamos a partir por Robert. Robert, ¿cómo tú conociste a Sanderson? O sea, ¿qué te llevó primero a interesarte por su lectura, por este autor, digamos? ¿Cuál fue tu primera referencia? Bueno, para mí lo descubrí solo buscando las librerías, porque usaba la fantasía para practicar mi español y empecé con libros como Tolkien, como George Martin, y cuando estaba buscando más autores, más libros para leer de la fantasía, siempre veía El Camino de los Reyes en las librerías. Y eso nomás, como que me llamó la atención, pero no sabía nada del universo, del Cosmian, no sabía nada más. Solo en el época tenía muchos libros, pero quería descubrir otro autor. Y cuando leí Camino de los Reyes, fue increíble y después empecé a leer todo de él. Bien. Aquí lo tenemos. Aquí lo tenemos.
Te leíste, pero bueno, no haber salido todo sobre Sanderson, o sea, Mistborn era uno, era dos, El aliento de los dioses, todos los proyectos secretos, o sea, no hay página que deja de, bueno, tú también. Sí. Y tú, Gonzalo, cuéntame, ¿cómo te interesaste por Sanderson? ¿Cómo llegó a ti en un inicio? Cuéntanos. Básicamente lo mismo que cuenta Robert. Al final, digamos, fueron recomendaciones anónimas por el interés que yo tenía de buscar otros universos fantasía, aparte de lo que era Tolkien, aparte de lo que era George Martin, tal como dice Robert. Y averiguando salió el nombre de este autor, Sanderson, y a muchos les sonaba, digamos, como un gran escritor de fantasía que, digamos, por decirlo de una manera, revolucionó la fantasía. Yo dije, ¿qué tanto puede revolucionar la fantasía? Porque el canon es siempre el mismo. El viaje de Leigh, de Campbell, el tema recurrente de las razas que se forman, o un conflicto entre el bien y el mal, que son, al final, todos se hacen en lo mismo. De verdad que... No, es una muy buena pregunta esa, porque uno podría pensar que el tópico, claro, en la fantasía moderna la inicia de alguna manera Tolkien, uno puede pensarlo, ¿no? Y que una revolución es George Martin con el Grindr, digamos. ¿Tú crees que Sanderson también es una revolución adentro de la literatura de fantasía? ¿Lo veis? Sí. Sí, de todas maneras. De todas maneras. Sí. De todas maneras, porque él, por lo menos, lo que hace Sanderson, no solamente crear un mundo, sino que crea un universo. Un universo que está interconectado entre sus novelas. Y eso es lo que a él le permite, digamos, enriquecer un poco más en la fantasía, a diferencia de otros autores. Y también lo que hizo era hacer como un multiverso popular, como asequible, porque en la fantasía anterior, como las series eran muy poco frecuentes, y él siempre describía que quería hacer un multiverso o un universo extendido, pero en secreto, porque sus publicadores no les gustaba eso, la idea. Entonces creó el universo en secreto y se volvió popular, y de esa forma, sí, revolucionario también, estoy de acuerdo. Interesante. Oye, bueno, yo he leído algunas cosas de Sanderson, me leí la misma 1, el Antris, ahora Archivo de las Tormentas, pero cuentes, como si yo no supiera, como, ¿quién es Sanderson? Así como, ¿desde cuándo se hizo famoso? ¿Qué fue Filito que lo lanzó a la fama a este autor? Conociendo al autor, claramente. Bueno, Sanderson nació en el año 1975, es de Nebraska. Ya estudió, aquí tengo el dato de un segundo, el dato de la universidad en la que estudió, que es la Universidad de Brigham Young. Y él partió estudiando lengua inglesa, él partió estudiando biología. Así, mira, como dato para la causa. Dato importante también es que Sanderson es de religión mormona. Entonces yo creo que la religión mormona se ve pero muy influenciada en la obra, en todas sus obras. ¿Por qué? Porque en la obra, digamos, el núcleo central que tiene la obra Sanderson, digamos, tiene un corte religioso. Y este corte religioso va variando en sus distintos libros. Él fue misionero en Corea del Sur, tuvo 2 años, y después cuando volvió, él decidió estudiar en literatura inglesa y después se graduó. A la par que estaba graduándose, estaba trabajando como conserje en un hotel. ¿Conserje? Sí, mira, con conserje en un hotel, así en el turno nocturno. En el turno nocturno. Saludos, yo estoy con agua. ¿Ya? Claro, estuve en el turno, estaba trabajando turno nocturno, se tituló y publicó después, que no es lo mismo que haya escrito, porque sus primeras novelas fueron Arena Blanca, pero la que publicó fue Elantris. ¿Ya? Y obviamente estando a la espera de que cómo la ha ido, y fue un furor, fue éxito. De verdad que fue una novela muy exitosa, y bueno, de ahí la historia sigue hacia adelante. Sí, y... Ya, además de eso,
además de eso, fue el que finalizó la saga de Rueda del Tiempo. Sí, eso le quería preguntar a Robert, que justo lo hablábamos en la mañana. Robert, tú me contabas que efectivamente había finalizado. ¿Cómo fue ese proceso de continuación de la Rueda del Tiempo? Que era una saga que quedó inconclusa porque el autor falleció, ¿no? Sí, eso, que La Rueda del Tiempo es otra serie grande de la fantasía, y el autor había publicado 11 libros de esa saga, pero falleció sin poder completarlo, así que su señora, que también era su editora, de Robert Jordan, el autor de Rueda del Tiempo, le contactó a Brandon Sanderson porque ella leyó Nacido de la Bruma y le encantó y le pidió a Brandon que terminara la Rueda del Tiempo. Y ya que era como la serie más grande en esa época, aceptó y lo terminó. Y eso, después de Nacido de la Bruma, le hizo como la carrera, le hizo la carrera después. Pudo seguir haciendo sus libros, su universo. ¡Wow! Increíble que te pase eso como autor, ¿no? Bueno, y La Rueda del Tiempo tiene una serie, ¿no? En Amazon Prime, pero Yo no leí. yo tampoco la he visto. No la he visto. Temporada 1. Sí. Mm. Y entretenido, pero si te gusta la fantasía, te va a gustar. Entretenido nomás. Claro, sí, es verdad. Ustedes, aquí hay un tema que yo me debato, porque la idea ahora es comentar estos primeros minutos como introducción al autor, comentar quién es, conocerlo un poco. ¿Quién es Sanderson? ¿Quién es este autor? Entre nosotros, sin spoiler, después vamos a entrar y vamos a advertir a quien lo esté escuchando cuando vamos a empezar a hablar de algunos spoilers respecto a la obra. Pero, ¿cuál ustedes creen que recomendaría a alguien, un no lector que esté interesado en ingresar a este mundo, leer alguna obra de este autor? ¿Por dónde creen ustedes que debería partir? Yo tengo mi preferencia y se las doy a ver qué piensan. Yo creo que normalmente alguien piensa que podría ser el Antris, la puerta de acceso inicial, pero a mí me parece, si yo tuviera que recomendarle a una persona, a una lectora que leyera algo, yo le recomendaría que empezara por Nacidos de la Bruma. Siento, a mi juicio, en mi opinión personal, pienso que Nacidos de la Bruma tiene un ritmo, la narración, la forma en que se cuenta la historia, tiene un ritmo, una determinación, que lo hace mucho más ameno para un lector no habitual de la fantasía. O sea, si es que hay un lector habitual de la fantasía que lee otras cosas, o que ya venga a leer a George Martin, etcétera, el Antrim puede ser un buen acceso, pero un no lector que quiera tomarlo como un libro común, para ingresarse, yo creo que mismo es mucho más amigable con el lector ajeno. ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué le recomendaría leer de Sanderson a alguien que no conozca? Estoy de acuerdo, yo creo que Nacidos de la Bruma, incluso el Antris, es una buena partida para poder adentrarse, digamos, en el Cosmere. ¿Ya? Yo más que, la pregunta sería otra, más que la novela inicial sería por dónde no partir. ¿Ya? Interesante. Sería por dónde no partir, y yo creo que donde no partiría sería por justamente lo que vamos a hablar hoy día, de Archivo de las Tormentas. Tú decís que no partan por allí, como No. que lean otra obra antes. No. ¿Por qué no? O sea, se puede, pero No es recomendable. como estás saltándote, lanzándote y no vas a perder muchos detalles de todo lo que ocurrió antes. Y si a ti no te importa eso, está bien. Será un libro genial. Pero si a ti te importa eso, el Antris o Nacido de la Bruma son los dos comienzos más livianos, en que vas a poder entender todo lo de después. De todas maneras. Ni siquiera entrar por trenza,
o por estos libros que No, son... no. Mira, hay algo que también quería comentar respecto a propósito de Sanderson, de que hasta el momento ha sido la campaña de Kickstarter con mayor recaudación las novelas secretas. ¿Cómo? A ver, cuéntanos eso. El Kickstarter, cuando en pandemia, Sanderson publicó un video diciendo, ¿sabe qué? Yo no puedo más con esto, y sacó 4 borradores de novelas, los puso sobre la mesa. Y eso era parte de un proyecto Kickstarter. A ver, lo que pasa es que a Sanderson le gusta viajar mucho. Y en esos viajes obviamente tiene experiencia y digamos que toma influencias de ahí para hacer sus libros. ¿Y qué fue lo que pasó? Resulta que en pandemia, como no se podía viajar, él lo que hizo fue escribir. Y escribió en un año 4 novelas. De una. 4 novelas, bueno, súper prolífico. No, de hecho es considerado como uno de los autores detallistas y prolíficos que existen. O sea, imagina, este libro, con el grosor que tiene, es el que menos cantidad de páginas tiene de la saga de archivo. Sí. O sea, tiene otros 3 y el que viene, que es Viento y Verdad, va a tener más todavía. No, Va a llegar como a las 1500, 1800 páginas por ahí, fácil. el ritmo de la guerra es un arma arrojadiza, o sea, debe pesar 1 kilo, 200 gramos, 1 kilo. Ya no lo pienso sacar de mi librero ahora. O sea, lo arrojáis a alguien y le causáis un traumatismo. No, de todas maneras. Pero claro, y ese proyecto, esa campaña de Kickstarter de los proyectos secretos fue el que mayor recaudación tuvo, con más de 41 millones. Wow. Y ciento y tantos mil personas que hicieron sus donaciones. Aquí tengo uno solamente para mostrarle. Este es el último, que es El Hombre Iluminado. Sí. Este es el cuarto, así que este libro es una maravilla, es Cosmos puro. Pero para leer hay que haber leído por lo menos todo el Cosmos. O sea, a ver, te escucho. por lo menos como Stormlight, hay que leer sí, hay que leer Stormlight para entender lo que está pasando en Hombre Iluminado. Mucha conexión. Y también, sin embargo, como los mejores libros, Elantris o Nacido de la Bruma son, si quieres entrar en y poder entender todas las conexiones después. Si quieres empezar con Archivo de las Tormentas, Camino de los Reyes, se puede. O con Trenza, se puede. O con Aliento de los Dioses, se puede también. Claro. Pero hay varias conexiones que no vas a entender, pero vas a poder entender la historia y disfrutar la historia. Claro, Sí. Lo que queremos decir es que puedes leer las novelas por separado y no hay ningún problema. Pero si quieres disfrutar la novela, se puede leer por separado. Pero si quieres adentrarte en lo que es el universo del Cosmos como tal, hay que partir por ciertas novelas. Claro, eso es una posible crítica que se le puede hacer. O sea, injusta creo, porque el autor está en su derecho de plantear su obra como cualquier artista de la literatura, un arte también, podría pensarlo así, como cualquier artista tiene el derecho de confeccionar su obra libremente como él quiera. Una crítica que también parecería que uno le podría hacer es decir eso, o sea, las novelas se pueden disfrutar en sí mismas, o sea, si tú leís el Archivo de las Tormentas, lo vas a disfrutar en sí mismo, pero si quieres comprender de verdad lo que está pasando y la conexión de los multiversos, vas a tener que finalmente leer todo lo de Sanderson, porque es claro que, por ejemplo, en Ritmo de la Guerra, las conexiones con el Cosmere y con las otras obras son mucho más grandes que las que habían no sé, El Camino del Rey, en el primero. Entonces, a medida que va avanzando su obra, va a tener que ser más necesario tener que leer las otras obras, lo cual parece un poco trampa. Y es por eso mismo, porque lo hace así, que no quiere que los lectores pierden nada de si quieres leer Aliento de los Dioses, tú puedes hacerlo sin ningún problema. Y como una serie si saca en 20 años
quiere que se pueda disfrutar en su momento también, sin tener que leer como 50 libros anteriores. Exacto. Él juega mucho con la expectativa del lector. ¿Qué va a pasar después? Si este libro tiene o no tiene conexiones. Es básicamente eso. La expectativa que tiene uno de conocer más de este universo. Que de hecho solamente digamos, hasta ahora ha estado detalles más que nada, más que cosas concretas. Hay libros que más adelante tiene un proyecto a sacar que se llama Dragonsteel, que va a plantear el origen del Cosmere, incluso el origen de uno de los personajes que aparece en cada una de las novelas. Que se trata de Hoyt, que en Stormlight le llaman el Sagaz. Pero es un personaje que hasta ahora no tiene mucho trasfondo, solamente aparece, sabemos que salta de un mundo a otro, se tiene contacto con personajes principales, pero no sabemos su origen, no sabemos cómo llegó a ser inmortal, no sabemos cómo tiene esa habilidad, no sabemos cómo llega a tener los sistemas mágicos a sí mismo, o sea, entonces esa expectativa de decir, ese misterio, esas preguntas son lo que lo hacen más interesante. Eso es, no, por supuesto, entonces, no, bien ahí, muy bien ahí. Entonces, tal como dice, esas críticas son, la verdad, injustas. O sea, me parece que para el Como huevitos de Pascua. Huevitos de Pascua. Estás leyendo la historia y disfrutando, genial, pero si encuentras un huevito de Pascua, es como te pone en la cabeza. Un poco más de placer, no sé. Estoy de acuerdo. Ahora, desde el punto de vista del lector, yo también entiendo a quienes hacen esas críticas de decir, chuta, para entender finalmente todo este universo no voy a tener que leerme una saga, sino que voy a tener que leerme 3 sites. Está bien. Y también entiendo a Sanderson que él quiera construir una cuestión mega hiperconectada y para la gente que lo quiere disfrutar va a tener que leerse las otras. Va a tener que leerse Mistborn, la era 2, es fundamental, etcétera, o las otras sagas. Pero es interesante la discusión. Bueno, y ahora solamente advertimos que de ahora en adelante quizás pueden haber algunos spoilers porque de todo así que para nuestros amigos, para quienes nos estén escuchando y viendo el video, adelantamos que van a haber algunos spoilers, pero tampoco les vamos a arruinar la experiencia, así que si quieren escuchar la conversación como sigue y disfrutar de la novela, no van a poder ser, no vamos a destripar tantas cosas, pero sí vamos a hablar algunas cosas más en profundidad de la obra. Y dentro de todas las obras que existen, Mistborn, la Cámara Ilimitada, El Aliento de los Dioses, etcétera, vamos a escoger, yo creo que están de acuerdo, y es como la cristalización última de su obra, como la obra más importante. Cada artista tiene sus pinturas, por ejemplo, sus piezas musicales, pero tiene una que es la joya, y yo creo que es como la Mona Lisa de Da Vinci. Stormlight claramente la cristalización última de la obra, así que podríamos hablar que lo tenemos. La saga ahí atrás. Y ahora también tuve que sacar mira, solamente va a ser la comparativa. No, sí. El último que ha sacado hasta el momento. No, sí, brutal. Sí, cada vez se ocupa más páginas. Y con George Martin también dijo que Winds of Winter va a tener como 1800. El quinto será más grande que eso, el más grande aún. No vamos a traer el meme de la prolijidad de George Martin en este momento. Así que, bueno, pero entrando en el Archivo de las Tormentas y centrándonos en esta obra máquina que es una decalogía, ¿no? Que va a estar compuesta de 2 pentalogías. Era una decalogía. Sí, será una decalogía. Así que cuéntanos, Robert, cuéntanos qué es el Archivo de las Tormentas, de qué se trata, cuál es el main conflicto, cuál es más o menos así como a grandes rasgos de qué estamos hablando. Bueno, el Archivo de las Tormentas se divide en 5 y 5, como 2 arcos de 5 libros. El primero es lo que se va a completar en diciembre y el segundo será en unos años, no sabemos cuándo todavía, pero cada libro 20 así. puede que sí, tiene que escribir otros libros por mientras, pero cada libro se enfoca en
un personaje en específico y ese personaje también pertenece a un orden y que ese orden, por ejemplo, los rompedores del cielo o los corredores del viento tienen poderes específicos para ellos y depende del orden, pero pueden volar o pueden hacer ilusiones, pero cada libro se enfoca en ese personaje y su orden y también en el pasado de ese personaje. Y puedes ver cómo empezó, en dónde está y se aprende como las traumas, los éxitos, todos los personajes que conocía antes y bueno, de eso se trata muy básicamente. Perfecto, Robert. Y Robert, ¿cuál es tu personaje favorito del Archivo de la Tormenta? Yo te adelanto, el mío es Jasna Colley. Ese es mi personaje favorito con el que yo Somos dos. No, y voy a decir cuál es mi favorito, pero ahí va a depender. Ya, Jasna, buena elección. Yo diría Kaladin porque, no sé, es la respuesta común, supongo. Pero Jasna también muy buena. Todos los personajes son buenos, muy bien hechos y como son héroes, son líderes, son villanos, son personas rotas, pero son todos muy bien hechos. El honor ha muerto. El honor ha muerto. Sí. Claro, también lo que hay que señalar bueno, también hay que revisar el mundo en el que se desarrolla. Sí, te quería preguntar eso, pero antes de hacer la pregunta con respecto al world building, podríamos decirlo así, ¿cuál es tu personaje favorito del Archivo de las Tormentas? Es que está mi personaje favorito y está con el que me identifico. Mi personaje favorito es Kaladin. O sea, tiene un desarrollo de personaje muy bueno. El tipo las ha pasado, pero las penurias más terribles que uno se puede imaginar. Lo traicionaron en su propio ejército, lo esclavizaron, terminó saliendo adelante tratando de entrenar en secreto a su grupo de esclavos también, también era un esclavo, y después lo reclutaron al ejército de Dalinar Kholin, que también es un tremendo personaje, hay que decirlo, tremendísimo personaje. Y además Kaladin odia a los ojos a los ojos claro, el ojo tiene un resentimiento contra los ojos claros y tiene un resentimiento muy justificado. Y no solamente eso, también es alguien que sufre una depresión, pero lo bueno que tiene a lo largo de las novelas es que no es como, digamos, otras películas o novelas donde el protagonista con depresión, se le quita la depresión y listo, ya sigo adelante. No, él sufre una depresión constante, pero aún así él se supera por tratar de sobrellevarlo. No es lo mismo que se le elimine la depresión. Entonces, eso es lo que para mí a Kaladin hace un personaje muy interesante. Y con el que me identifico es justamente con Jasna Collin. Mira, con Jasna Collin. Como la erudita, por eso. No, claro, por el pensamiento más racional que tiene. Racional. Tiene un pensamiento más más de las emociones, más del que me llega de los sentimientos, es como más de pensar las cosas antes de hacerlo. Hay diálogos notables en El Camino de los Reyes cuando había, no recuerdo el nombre, el tipo que intenta asesinarla. ¿Se acuerdan? Con la comida, creo que le intenta dar una comida envenenada que ella sabía que estaba. Eso en palabras radiantes. No, eso fue en Camino de los Reyes. Camino de los Reyes, cuando está en Carbrand. Con Taravangian, que le intentaban asesinar. Que si no me equivoco, eran los Sangre Espectral. Si no me equivoco, puedo estar equivocado. No recuerdo el nombre del personaje, pero era... No, pero hay una organización que trató de matarla. Sí, no, ahora me acuerdo, parece que la que trató de matarla fue Taravangian, pero así como que mandó a otro. Porque acuérdate que Taravangian al final demuestra que fue el que mandaba a asesinar a los reyes.
Sí. Y es interesante porque Chalan estaba como enamorada de este tipo y intentó Claro, es que le daba comida, le no, daba por comida nada. y después ya... Finalmente Jasna le dice, mira, este tipo te estaba embaucando, estaba enamorando solamente para llegar a mí. Bueno, hay unos diálogos en todo ese término que son memorables. O sea, Pero quien habla de embaucar, pues sí, ya andaba, trataba todo el tiempo de hacerse con el Fabriel que tenía. Sí, sí. porque tenía que Porque rescatar a su familia. una familia caía en desgracia. Sí. Era otro personaje interesante. Bueno. Una familia caía en desgracia por deuda. Y eso. Y eso más que nada con los personajes con el que identifica y con el... Y Gonzalo, ¿cuál es el conflicto principal de la trama? O sea, si nos podéis contar un poco del world building. ¿Dónde ocurre los hechos? ¿Cuál es el espacio-tiempo en que estamos? El planeta y el continente se llaman Rochar. Ya, de hecho, tuve que sacar este. ¿Por qué? Porque aquí es donde aparece el mapa. Mapa, bueno, está al revés, pero Ajá. aquí se puede hacer una idea de cuál es digamos, el continente. Es un supercontinente y la característica que tiene es que cada cierto tiempo, de este a oeste, transcurre un gran tornado que va destrozando todo. Si hablamos del ecosistema, de lo que es Rochar, en el lado este, la flora y la fauna se han adaptado a este tornado. Hay árboles cortezas que son durísimas, y en cuanto a la fauna, se han creado como una especie de crustáceos que le llaman ¿cuál es el nombre que le llaman los crustáceos? Si Ron me puede... Charles. Los chols también, los apismoides, pero los chiquititos, había como crustáceos chicos que también aparecían. No me acuerdo el nombre. Pero se entiende. Que eran como escorpiones. Ya, entonces, claro, por esta, digamos, causa meteorológica de este gran tornado que transcurre cada cierto tiempo, la flora y la fauna se han ido adaptando. Pero resulta que en la parte este es donde surge con mayor potencia. Se va debilitando cada vez que va yendo hacia el oeste. Y en el oeste, como ya pasa a ser una tormenta más pasable, ahí vemos otro tipo de flora y fauna. Y ahí podemos ver caballos, podemos ver vacas, gallinas, ese tipo más de flora y fauna más común. No, sí, como si lo hubiese pensado todo. De hecho, en Aleskar, que es donde el territorio donde se ocurre la mayor parte de la trama, que está en el lado oeste, de Rochar, el caballo es un bien demasiado preciado. Tan preciado que solamente los nobles pueden darse el gusto de tener caballo y de ir y marchar con sus ejércitos ya sobre ellos. También hay una especie de caballo que se llama el caballo Richario, que tiene como una conexión con el Spren. Ya vamos a ir a enseñar lo que son los Spren. Pero justamente este tipo de animales son demasiado preciados para este lado del continente. Ya, así como para que se dé una idea, digamos, de lo que es Una idea general de dónde transcurren los hechos. Claro, entonces, pero resulta que este tornado que pasa de un lado a otro también tiene propiedades mágicas. Claro, ahí vamos a entrar al tema de la magia, que en toda literatura de fantasía obviamente existe la magia. Y le pregunto a Robert, ahí mencionó, bueno, hay una serie de entidades, digamos, en el mundo, y te vas a topar con los Spren, ¿no? Y ese de esto. Así que Robert, brillante señor Robert, brillante señor Robert, ¿qué son los Spren? Los Ren, bueno, en el Cosmere existe lo que se llama la investidura, que es lo que te da los poderes de cada planeta. Y los Ren son como pedacitos de investidura. Y con un Spren como se te liga a ti. Y bueno, es como tu alma en ese sentido. Y después puedes tener los poderes de tu orden. Pero hay un montón de Spren también que no hacen nada, pero hacen efectos especiales del mundo. Por ejemplo, existen como
emoción Spren, o existe putrefacción Spren, o existe como un montón de diferentes Spren. Que, Claro. Es que lo que se da básicamente, lo que son digamos, casi todas las novelas Sanderson, hay una cuestión muy interesante que se llama la teoría realmática. Ya, que también se da mucho lo que en Archivo de las Tormentas, que es, digamos, hay triple identidad dentro de un mundo, que está el mundo físico, ya que es el mundo donde viven nosotros cada uno, está el Chasemar, que es este mundo donde las cosas, la materialización del mundo del mundo terrenal tiene su lado, digamos, como en su esencia en este mundo, y está el reino espiritual donde van las almas. ¿Ya? Entonces, estas criaturas, los Spren, pertenecen a este mundo, al Chasemar. Pero primero si muestras la tapa de Ritmo de la Guerra. Claro, claro, este es el Chasemar. Sí, claro, entonces es como un subuniverso dentro del mismo mundo. Sí, así como para que se entienda más, obviamente lo estoy diciendo así, más simple, porque todo esto tiene una teoría mucho más enraizada. Plano cognitivo, etcétera, también El plano cognitivo, que es el Chasemar. Entonces, claro, y resulta que como dice Robert, los especies son como estos espíritus o fragmentos ya que se ligan a una persona. El sistema de magia que prima... No está adelante del sistema de magia. Antes de entrar al sistema de magia, que vamos a llegar allí, preguntarle a Robert, quizá John habló de los fragmentos, pero una cosa general, hay algo que se fragmenta en el universo del cosmos que es bastante importante y que da origen a aquello que conecta el Archivo de las Tormentas con el resto de la obra de Sanderson, porque hemos dicho que está conectado el cosmos, cada uno de los universos que componen este multiverso está conectado. No, la pregunta que cabe a nuestro amigo que está preguntando, chuta, ¿cómo se conecta todo esto? Entonces, una respuesta más intuitiva es, bueno, ¿cómo se conecta esto, Robert? ¿Cómo se da origen a esto con las esquirlas? Bueno, algo que se menciona mucho, un huevito de Pascua que se encuentra en casi todos los libros, es el nombre Edonalcia. Y ese no se sabe qué es. Se cree que es un dios o un superpoder, pero hay que esperar para la serie en el futuro para saber. Pero Edonalcia era un dios, podemos decir por ahora. Y en la serie de Dragonsteel, Edonalcium está quebrado. Y después se quebra en 16 esquilas. Y cada esquila es como un dios menor. Y cada persona que estaba presente en ese momento recibe esa esquila y se convierte en un dios. Bueno, las esquilas tienen su nombre, su intención. Existe ruin, conservación, existe honor, existe odium, y cada esquila que existe tiene su poder en que para donde está en el cosmos. Y a veces mueren. Las esquilas pueden matar a otras esquilas, otros dioses, y ese poder que está ahí se manifiesta de otras maneras. Y en Roshar, por ejemplo, honor era la esquila de los Spren, y después por eso se encuentra ahí. Perfecto. Entonces, tú me están diciendo que efectivamente Adonalcium se dividió, se fragmentó en 16 partes, y cada uno de estos dioses menores está en diferentes mundos, ¿no? Y en Roshar, en el Archivo de las Tormentas, en el mundo de Roshar, hay algunas esquirlas. ¿Qué esquirlas sabemos que están en Roshar? O sea, ¿qué parte, en otras palabras, para que la gente que no entienda, nuestros amigos, qué parte de este superdios
qué partes de este Super 10 se encuentran en el archivo estándar de las que conocemos, porque pueden haber más que no conozcamos. La misteriosa Esquirla 16. Claro, hay 3 en Rochan. A ver, escucha. Pero habían 3, ahora solamente hay 2. Ya, porque una está muerta. Estaban Honor, Odium y Cultivación. Esas Ok. fueron las 3 Esquirlas. Pero Odium mató a Honor. Y Honor se fragmentó. Y se fragmentó justamente los Spren. Entonces, ¿cuál es aquí donde podemos ir también a ir al sistema de magia? ¿Ya? Sí. Porque tiene mucha relación. Ahí voy para allá. Sí, antes de entrar al sistema magia, claro que está el tema que tú estabas, el pichón religioso, ¿no? No, por supuesto. Yo encuentro súper interesante que ahora, por ejemplo, a mí mi personaje favorito, sé que estamos hablando del Archivo de las Tormentas, pero lo traigo a colación. Por ejemplo, mi personaje favorito de Mistborn era Sazir, el guardador, que era un personaje bastante Terrizano. a mí, el Terrizano, que era bastante interesante para mí, que básicamente era un conservador de religiones. El tipo deambulaba por el mundo buscando vestigios de religiones perdidas para conservarlas como en una memoria ancestral de la humanidad, porque había un valor en ellas que no debiera ser perdido. Claro. Este personaje tenía ese rol bastante interesante de la religiosidad. Y otro aspecto que a mí me parece muy interesante, por ejemplo, en el Antris, que está no sé si ustedes se acuerdan, pero está el Shuderes y el Shud Korah, que son dos derivaciones que uno podría pensarlo, ¿no? Que son dos derivaciones religiosas de una misma religión que se interpreta de maneras distintas. O sea, hay una religión común que se interpreta de maneras distintas. Estas dos formas de interpretación distintas da origen a dos bandos, a dos tipos que se creen dueños de la verdad y que su interpretación es la correcta. Yo interpreto la religión verdaderamente, el Shuderet, y el otro tipo dice yo interpreto la religión correctamente, el Shud Korah, y de alguna manera se crea un conflicto entre ellos, pero nacen de la misma religiosidad común. Es súper interesante, y uno podría ver paralelismos con la historia de la religión humana o la religión nuestra. Entonces, hay aspectos, y de hecho el Antris es súper religioso. Ratham y todo este tema del clérigo, con Vilaf y todo este asunto es súper, súper interesante. Mistborn también está con este tema de Sazir y este guardador de las religiones en cada obra de Sanderson. Bueno, en Stone está el Padre Tormenta. Claro. Que de hecho Padre Tormenta es un Spren. Claro, Sí. Spren. Pero a lo que quiero apuntar es que en cada una de sus obras tú ves algún aspecto importante religioso. O sea, la religión tiene un papel súper importante en su obra, que digámoslo en todas las obras de fantasía. Si tú piensas en George R.R. Martin, también hay dioses más escondidos, más grimdark que uno podría identificar, ¿no? O más que dioses, religiones, fex. Y en Tolkien, a los Valar, uno podría pensar, pero en Sanderson es muy, muy marcado el tema. Y como te digo, también es palpable justamente por la religión que tiene el autor, que es la mormona. Si nosotros nos vamos a la mitología mormona, por lo que ellos plantean como la creación es justamente que hay humanos en otros planetas. ¿Ya? Y tal como se plantea, digamos, en el Cosmere, también es porque hay humanos en otros planetas. Claro, sí. Robert, tú querías apuntar algo, querías decir un comentario, perdona, te escucho. Como solo quería decir que hace lo mismo con todas las religiones en el Cosmere, que en Stormlight, Archivo de las Tormentas, hay varias religiones que tienen como la misma religión, pero otras interpretaciones. Y como es algo que mencionó muchas veces cuando hace entrevistas, por ejemplo, que no quiere que los personajes sepan si su religión es la verdadera, porque no puedes saberlo, igual que nosotros en la vida real, no podemos saber si la religión es cierto o no, y ellos también, como lo que pasa mucho en Archivo de las Tormentas, se pueden interpretar de varias maneras, como había un momento en que Jasna estaba enseñando una lección a
Shallan. Y Jasna mata como 5 asesinos en un callejón. Y Jasna después le preguntó como, ¿qué interpretas de esta situación? ¿Fue asesino o Con misericordia, algo así. defensa? Y como momentos así, en todos los libros existen. ¿Cuál es la verdad? No se puede saber. Interesante. Me acuerdo de esa parte donde Oh, efectivamente muy buena, muy buena. y Chandler como que te recrimina, weón. No puedo estar contigo, eres una asesina, mataste a sangre fría a 5 hombres. Y Jasna le dice, weón, como que era una prueba. Era interesante esa parte. Muy, muy interesante. Y ahora, la pregunta que tú decís, John, si podéis contarnos, yo odio la palabra, pero lo podemos discutir, yo odio la palabra, pero sistema de magia, porque la palabra sistema evoca un conjunto como de procesos ordenados que como concatenados funcionan de una determinada manera. Y por ejemplo, no sé si en Malaz, por ejemplo, uno podría decir que existe un sistema de magia, porque la magia tiene otro componente. O por ejemplo, en Tolkien, también no sé si hay un sistema de magia, pero ¿Igual sería la palabra correcta en ese caso? no lo sé. Yo diría como, no sé cuál sería la palabra correcta, pero sistema de magia para ciertas obras. O por ejemplo, en George R. Martin, ¿cuál es el sistema de magia? No sé si hay un sistema, bueno, es una discusión bizantina, pero bueno, ya ahora sí. ¿Cuál es el sistema de magia en Sanderson? El Sanderson se llama, tal como dijo Robert, investidura. ¿Ya? Ese es como digamos, el nombre genérico. Y de esa investidura se pueden derivar muchos tipos de magia. Muchos tipos de investidura, llamémosla aquí. ¿Ya? El Scaliar, donde se dan las novelas de Discworld, tiene su tipo de investidura. Así también en Altis, donde se da lo que es la novela de Warbreaker, El aliento de los dioses, también tiene su tipo de investidura. Y en Rochard, el tipo de investidura se llama potenciación. ¿Ya? ¿Ah? La potenciación consiste básicamente en que un ser humano se vincula a un Spren, que tal como lo dijimos, es como un fragmento, un espíritu de honor, ¿ya? O un fragmento, un espíritu de un dios que falleció, ya está muerto, y a través de un juramento se vinculan. Y esta persona obtiene poderes, o ciertas habilidades que van de lo sobrenatural. Para poner un ejemplo, lo que son los corredores del viento, que Kaladin es un corredor del viento, tiene la habilidad de la gravitación. Y la gravitación le permite controlar la gravedad de su propio cuerpo y las cosas. O sea, él se puede elevar, ¿ya? Y puede hacer elevar cosas, pero no con la telequinesis, sino que tocando la cosa y la gravedad puede irse hacia arriba, Ok. ¿ya? Y ejemplos como ese hay muchos. Y También. cada orden tiene su, digamos, investidura. Son 10 órdenes. Órdenes de... ¿Las Claro, conocemos todas o no? unas más que otras. Pues ya digo así. Unas más que otras. Pero así como para dar una pincelada, digamos, los corredores del viento son como los más conocidos, Ok. que se dan con mayor. Los rompedores del cielo también, que tienen la habilidad de la gravitación. También están los tejedores del... ¿Cómo se le llaman? Tejedores del... Que es la orden en la que está Chalan. Sí, Ya, que creo que son tejedores de luz, sí, que son los que tienen la capacidad de alterar imágenes, pero no la forma, sino digamos, cómo uno lo visualiza. Y ahí, de ejemplo, podemos ver, así, por montón. Robert, y para ti, ¿cuál es el aspecto más atractivo del sistema de magia de Sanderson? O sea, ¿qué es lo que a ti te parece más atractivo? ¿Qué es lo que sí te gusta? ¿O hay algo que no te guste? Pero, ¿qué podrías decirnos? O sea, como que te... no sé si tengo algo como que me gusta o no, pero porque cada autor tiene su forma de crear magia. Lo que hace Sanderson es entretenido porque lo hace como la física, en que
se puede entender después de practicarlo. En cambio, en Canción de Hielo y Fuego, no, la magia es súper mística y no hay posibilidad de saber cuál es el dios de su religión, por qué ese dios da la magia, pero en la Archivo de las Tormentas pueden descubrir cómo funciona. Entonces, supongo que eso, porque que yo sepa, hay pocos que hacen la magia así. Algo que se puede descubrir y aprender y enseñar y mejorar. No, yo creo que Sanderson es como, de los que yo conozco, el único. O sea, como que él tiene este sistema de magia más científico. Por ejemplo, en Mistborn está todo este asunto de quemar los metales, ¿no? De quemar los metales y que podéis combinar los metales. Que no sé si es magia, probablemente tal, sí, en el rigor sí, pero tiene una cuestión mucho más científica. Una coherencia. Una coherencia más científica. Y la magia está más explícita. Por ejemplo, en las otras obras es como un telón de fondo. Por ejemplo, en el caso, todos sabemos en Tolkien que hay 5 magos y que la magia existe, pero es una cuestión soterrada, escondida, a la que pueden acceder ciertas personas. La magia está, pero solamente se puede acceder para ciertas personas, ciertos magos, pero no está disponible. Por ejemplo, no podría hacer magia un hobbit o un enano, etcétera, sin perjuicio de que la magia nos rodea, nos encanta y se familiarizan con ella y la conocen. En Canción de Hielo y Fuego también. Hay una magia más limitada. Claro, o en Crombie, por ejemplo. La canción es limitadísima. Sí. No, Canción de Hielo y Fuego te quiere decir. Es como algo que te rodea, que tú estás con él, que tú sabes que está, pero una cuestión a la que tú no tienes acceso directo. En cambio, en Sanderson, lo atractivo para mí es que es más científico. Cualquier persona, o no cualquiera, pero a lo que voy que se podría transmitir, es como un conocimiento. También otra cosa buena, supongo, es que limita la historia y de lo que va a pasar o lo que los personajes pueden hacer para salir de problemas. Porque si en un libro sin reglas, por ejemplo, los personajes hacen magia y solucionado y es como una magia sin consecuencias. no tiene sentido, pero todos pueden hacerlo. Entonces, pero si tienen que descubrir cómo se hace, mejor así. Toda la razón, Robert, toda la razón. Oye, Pichuch, cuéntanos, ahora entrándonos un poco más, ¿cuántos libros hay publicados actualmente de El Archivo de las Tormentas? ¿Cuántos tenemos? ¿Cuántos puedo encontrar en la librería de Santiago de Chile? 4 Archivos de las Tormentas, viene uno en camino. Para diciembre de este año. ¿Cuáles son los del Archivo de las Tormentas? Está el Camino de los Reyes, que es el que estaba mostrando acá. Ya lo mostré. Está Palabras Radiantes, su continuación directa, juramentada. Y tenemos el Ritmo de la Guerra. Ya, hasta ese, digamos, tenemos como Archivo de las Tormentas. Y como decía, si viene el siguiente en camino y está preparada, o sea, y la saga va a ser una decalogía así como lo es Malas. Ya van a ser 10 libros en total. Ya, y esta primera parte cierra con el que viene. Ya, después se va a dar un salto de unos 20 años. Para del quinto al sexto. Por eso digo que son continuaciones directas, porque uno termina de leer uno de los libros y inmediatamente llega el otro. No sé, yo creo que entre el Juramentar y el Ritmo de la Guerra, creo que hay un lapso como de un año, una cosa así, pero no más que eso. Pero aquí el salto, aquí va a marcar un principio y un final. Estamos esperando quizás que van a morir probablemente personajes importantes. Eso te iba a preguntar, eso le quería preguntar a Robert. ¿Qué esperan para este próximo libro? Ya imaginemos que tu amigo, alguien se lo leyó todos o se lo está leyendo. ¿Y qué esperan para el quinto libro? ¿Qué esperan ver? ¿Qué esperan resolver? ¿Qué conflicto desean que se trate o qué duda tienen o qué tienen más ganas de leer en el quinto libro? Robert. Bueno, algunas cosas que
los obvios primero. ¿Quién será el campeón de Dalinar en su batalla contra Odium? Dale, También, ¿qué va a pasar con Odium? Primero, porque ya que Teravangian es el nuevo Odium, no sabemos cómo será para el futuro. ¿Qué más? Había un momento en Juramentada en cuando Dalinar estaba luchando con Odium y cuando por fin hizo su juramento, se declaró unidad y Odium decía como te matamos y ¿qué significa unidad? ¿Quién era o quién es unidad? ¿Cómo? ¿La Esquirla 16? No puede ser. No, ¿quién sabe? Sabiduría. Podría ser, pero en este momento nadie sabe. Eso es otro. ¿Cuál es la esquila 16? Porque se saben 15, pero ¿cuál es el 16? Otra cosa. Ya. Y es interesante porque ahí respecto a la esquila 16 hay frases de Set maravillosas ahí que uno podría que podéis teorizar respecto a este tema, etcétera, ¿no? Y tú, Pichón, ¿qué esperáis leer en el libro quinto? Bueno, tal como dice Robert, esperar cuál va a ser el resultado de esa batalla entre campeones, el campeón de Odium versus el campeón de Dalinar, que todavía no lo designa. Aquí de verdad no sé si va a ser un final bueno o un final malo. Aquí no, yo creo que aquí es 50-50. 50-50 porque obviamente esto continúa. Ya dijeron que iba a sacar 5 libros, pero probablemente nos deje ahí con el hilo medio... Yo me la juego que vas a un final bueno. Te tiene que dar el autor, obviamente está jugando contigo, te tiene que dar como, ganaste. Bueno, lo que pasa es que si llega a ser un final malo, las consecuencias son catastróficas. Sí. Son catastróficas, o sea, el mundo entero va a haber una era de oscuridad, pero impresionante. Por eso yo creo que aquí Sanderson se la jugó mucho con el tema de... O lo tiene muy claro, o de verdad que aquí nos va a impresionar con el final. Por eso estamos tan expectantes. También había un video, no sé, hace meses en que dijo que el final del quinto libro va a hacernos pensar diferente de varios personajes. Vamos a tener otras opiniones de varios. No sé, no sabemos cuáles. Como personajes que se cambian de bando. Puede que sí. No sabemos, o puede ser personajes que nunca conocimos como eran realmente, o personajes que pensamos para mal y que a lo mejor se van a volver buenos al final. Puede pasar cualquier cosa. Y te tinca que sea el Hobbit el mega boss final del Cosmer Bichón o no. Buena pregunta. Buena pregunta. No sé realmente. Es que igual, como digo, Hobbit es un personaje muy misterioso. Se ha hecho con casi todas las potenciaciones. Se hizo con la potenciación de Rochard. O sea, perdón, se ha hecho con toda la investidura. Se hizo con la investidura de Rochard, se hizo con la investidura de Scadrial, se ha hecho con la investidura de Enaltis. Entonces, no sé, es tan misterioso el personaje que no sabemos lo que se plantea. Voy a dar un dato, sí, del último libro que leí, fue el Hombre Iluminado, donde así, sin más allá de dar spoiler ni mucho menos, Hoyt se encuentra con un antiguo discípulo que también es un cantamundos, ¿ya? Y resulta que él le había pedido hacerse con una esquirla, pero no una esquirla de esta que sabemos que son los dioses, sino que, digamos, una esquirla de una esquirla que se llama la esquirla del amanecer, ¿ya? Y que esa le trae como ciertas habilidades y ciertos poderes.
Pero, ¿por qué quería él que esta persona se hiciera con eso? ¿O qué estaba planeando Hoyt con eso? Eso todavía no lo sabemos. Claro. Por eso hay muchas cosas y también aparece en el final de aquí al final de acá de El Ritmo de la Guerra también como que tiene un enfrentamiento con Odeon, el Odeon de Taravancha. Y tiene un encontrón ahí. Tampoco sabemos qué es detalle. realmente una esquila del amanecer. Para mí es súper... No sabemos nada, no es súper no está claro. Bueno, Y Robert, ¿qué piensas tú de la relación de Hoyt con Frost? Que hay unas cartas ahí que le escribe también, son bastante misteriosas a Hoyt a Frost, ¿no? bueno, Frost vamos a conocerlo mejor, yo creo, que en Dragonsteel. Pero sí, es otro personaje. Hay dragones en el Cosmere, pero no hay... ¿Hay dragones? Voy a poner esa pregunta. ¿Hay dragones en el Cosmere? Hay dragones. Frost es un dragón que solo se conoce por nombre, pero eso, quién es Frost no sabemos realmente, pero claro, es otro misterio que vamos a aprender en el futuro, muy en el futuro. Claro, Lo que hacen por ahí parece un nombre. lo que se sabe digamos, de Frost y de Hoyt es que vienen de un planeta llamado Yolen, y que ese planeta en el que se da origen a todo. Y respecto, tal como decía, ese otro dragón aparece en Trenza, del Mar Esmeralda. ¿Ya? Es un dragón que se encuentra también, así como no voy a dar mucho detalle, pero se lo encuentran como en una caverna al fondo del mar, la protagonista, y tienen ahí su encuentro. Maravilloso. Así que si hay dragones en el Cosmere, sí, también lo hay. ¿Qué papel cumplen? No se sabe. No se sabe. No se sabe. Perfectamente. Y de los personajes favoritos que ustedes tenían al inicio, que les pregunté, ¿qué esperan de ellos en el quinto libro? ¿Tienen alguna expectativa con respecto a los personajes favoritos de ustedes? Que sea un buen final nomás, algo que como satisfactorio nomás. Que si Kaladin o Dalinar, si ellos mueren, será triste, sí, pero si lo hacen como de una forma como Iron Man en Los Vengadores, que mueren pero salvando el mundo. Sea épico. Sí, si se hace de manera épica, estoy de acuerdo. Así como murió Wayne en el final del cuarto libro de la segunda era de Mistborn. Mauro no había leído. Yo solo me leí la primera era de Mistborn y la segunda era no me la he leído. Pero le quería comentar eso. Si usted, una pregunta, si usted, por ejemplo, obviamente Sanderson, como comentaba al inicio, es un autor que es súper mainstream y está súper leído, va a ser un fenómeno, yo creo que de televisión en los próximos años. Esa es una curiosidad, en todo caso, Mauro, de que Sanderson ha sido conocido por los libros, a diferencia de otros autores como George Martin, que si bien ya eran conocidos en su minuto, se hicieron aún más conocidos por la serie de televisión o las películas. De acuerdo, pero por ejemplo tenía el fenómeno Harry Potter. ¿Te acordáis el fenómeno que fue Harry Potter? Que los niños hacían así, esperaban hasta las 12 de la noche o pasaban la noche para comprar el libro de Harry Potter de J.K. Rowling. Entonces, o sea, hay fenómenos. Pero tienes razón. Sanderson es un autor que ya es conocido por sí mismo, sin necesitar. Ahora, va a ser después súper poser y todo, van a saber mucho cuando se adapten. No sabemos, es que no sabemos si eso va a llegar a pasar. ¿Qué creen ustedes, si ustedes fueran Sanderson o sus asesores, qué les recomendarían de su obra adaptar? Yo, mi opinión personal, yo le recomendaría adaptar Mistborn. Creo que es mucho más fácil, porque Mistborn es una trilogía que está súper cerradita y además los libros son relativamente, comillas, cortos. Entonces, el Imperio Final, una temporada de 10 capítulos, 8 capítulos, una segunda temporada de El Pozo de la Ascensión, y
una última temporada del héroe de la era. Entonces queda redondito y cerradito, creo. ¿Sabes? Aparece. Sí, Sanderson dijo que a él obviamente todavía no ha llegado a acuerdos con productora y todo eso. Si bien han habido conversaciones según él, pero no ha fructiferado, no han dado resultados, lo cual a mí me da mucha admiración en ese sentido, porque por lo menos no está necesitado de adaptar una novela a la pantalla chica. Quiere hacerlo bien, po. La idea es que Es trabajo de tu vida. Es trabajo de tu vida. ¿Cómo se le va a entregar a unos showrunners para que hagan cualquier basura? exactamente, no sé Hollywood dice. Pero Sanderson ahora dijo que para él le gustaría mucho adaptar, si no me equivoco fue al anime, le gustaría adaptar Trenza al Mar Esmeralda, que es la primera novela de los proyectos secretos que él sacó. ¿Ya? Lo cual no estaría malo, la verdad, porque es una novela muy digerible, muy fácil de entender, muy entretenida, además, y yo creo que así como puerta de entrada serviría bastante bien, así como adaptar algo. Ojo, adaptar algo. Sí, ¿ya? Pero claro, perdón. Sí, yo creo que lo bueno sería, tal como tú decís, Mistborn, yo creo que sería una buena puntapié de partida. Mistborn, una trilogía de películas, trenza de una película, por ejemplo, sería porque tiene un comienzo y un final cerrado. Lo mismo con Yumi. Si eso fue inspirado por anime. Yo me lo imaginé cuando lo leí como un anime. Sí. Sí, literal. Como sería también una buena película de anime o una película animada. Y Stormlight, Archivo de las Tormentas, sería una serie, yo creo, y muchos lo decían también, como una serie de Netflix o de cualquier empresa gigante que tiene un presupuesto gigante. Yo a Archivo, si que se adaptase, yo apostaría por una serie animada. Y básicamente porque de verdad que así, para que se adapte al 100%, es encontrar a los actores que se parezcan, porque si también hay una característica de lo que es Rochard, es que están demasiado delimitados cada uno de los aspectos físicos de las naciones que componen el continente. Por el lado de los Alesi son piel morena y los más nobles son de ojos claros. Sí. ¿Ya? Por otro lado está hay otro país donde también hay unos que son pelirrojos, hay unos que son por el lado más del este son azules, hay otros que son rubios y otros morenos. O sea, por lo menos está bien delimitado. Para mí igual sería un choque tremendo, digamos. No, imagínate tú, Gonzalo, que no sé, pues, para la adaptación de La Casa del Dragón, segunda temporada, que está maravillosa. No sé, leía que son como $20 millones por capítulo el presupuesto. Imagínate, Pastor, yo creo que Gastón tiene que ser algo parecido. Con lo que se necesita, con los efectos especiales, digamos, la vestimenta, que no una vestimenta épico medieval como podría ser en La Casa del Dragón, de otro tipo de uniforme, digamos, hay también razas que requieren, digamos, su cosa más prostética, si se quiere llamar así. Entonces, también para interpretar los Spren y todo eso, de verdad que requiere muy grande. Robert, una pregunta para ti, a propósito de que estábamos hablando de Mistborn y como que conté hablé del Pozo de la Ascensión. Bueno, hablamos de que estos multiversos se conectan, tienen conexiones. Las islas de los fragmentos de Donald, si los comentamos. Y también hay otro tipo de conexiones. Por ejemplo, hay uno que tú puedes leer en el Antris, con el Pozo de la Ascensión, este lago que une estos dos mundos, lo que se llaman las perpendicularidades. Sí, ahí yo cuando leí el Antris, yo ya había leído la era 1 de Mistborn, cuando estaba leyendo en el Antris y llegan a este lago y flota y yo dije, esta hora, y ahí hice el link, yo sin lo leer, dije, esta cuestión se parece mucho al Pozo de la Ascensión. Claro.
Sí. ¿Qué son las perpendicularidades? Son lugares de investidura altísima en que como hacen un túnel entre el reino físico y el reino cognitivo. Y los personajes lo usan para viajar entre los planetas y de esa manera Hoyd y varios personajes más viajan entre los libros. Y, por ejemplo, en la etapa de Ritmo de la Guerra, muestra Shadesmar, se puede ingresar ahí a través de una perpendicularidad. Ahora están encontrando otras maneras para viajar más lejos, más rápido, pero por ahora así se hace. Y cuando un dios muere, por ejemplo, una esquila muere, ahí deja su perpendicularidad y los demás pueden usarlo. Pero eso, básicamente. Sí. Así para agregar lo que dice Robert, y la gracia es que cuando uno viaja del reino físico al reino cognitivo a través de una perpendicularidad, el trayecto de un mundo a otro se hace mucho más corto. Y entonces, claro, entonces si en el mundo hay dos perpendicularidades en un mismo mundo, y no sé, si la distancia en el reino físico es de 200 kilómetros, en el Shadesmar va a ser de 10 kilómetros, en el reino cognitivo. Entonces las distancias se acortan. Y por ende también se acortan entre los mundos esas distancias. Entonces, ahora, ¿en qué punto en Mistborn, en archivo, están en este punto en el que se van a poder hacer viajes entre planetas a través de la perpendicularidad? Y eso que va a llevar por consecuencia que será comercio a través de estos mundos. Sí. ¿Ya? ¿Y quiénes son los que están dispuestos a eso? Son los sangre espectral. Los sangre espectrales. Esos son los que están, digamos, detrás de todo esto. ¿Quiénes yo sí, también lo que están viendo, no va a ver este video. ¿Quiénes son los sangre espectrales? Robert. ¿Yo? Espera, yo creo que esa pregunta no la vamos a contestar. No, es mucho spoiler. Claro, Hay que tener mucha relación con Mistborn. Y yo creo que Mauro tiene que leer Segunda Era para entender. Ya me spoileé de que quieren ser un sangre espectral. Pero no sabéis cómo llegó ahí. Así No, que. No. Yo leí la primera era de Mistborn y me lo spoileé sin querer, pero bueno, tío. No, pero es básicamente una organización. Sí, es una organización secreta, pero ¿qué quiere esta organización secreta, Robert? Bueno, no sabemos qué quieren todavía, pero ¿Qué podemos pensar? más o menos es como influir, manipular, controlar el Cosmere. Yo diría que sería el final, pero se dirige por un personaje no de Rorschach, de Mistborn, de hecho, y esa persona tiene otro nombre. Si llegaste a Ritmo de la Guerra y te fijaste en el nombre Thydacar, tienes que buscar quién es esa persona. El señor de las cicatrices. Sí, busca esa persona y busca en Arcanon De las cicatrices. Sí. ¿Quién es? ¿Quién es el que escapó de un pozo y se llenó los brazos de cicatrices? Pues Mauro. Pero ¿qué quieren? ¿Y por qué? No sabemos aún muy bien. Sabemos cómo es esa persona y que es una persona que es un buen personaje, pero ¿cuáles sus motivos? No sabemos aún muy bien. Mueres siendo un héroe o tiene lo suficiente para convertirte en un villano. Claro. Está en camino al segundo, yo creo. Sí, para ella va. Sí. Genial.
Bien. Bueno, chiquillos, bueno, llevamos 1 hora y cuarto conversando de este tema que ha sido maravilloso. Viaje antes que destino, ya lo sabemos. Así que ha sido muy entretenido y así con usted a través de conversar este tema. La última pregunta que quisiera hacerle a cada uno, pero ya un poco saliéndonos del Cosmer y etcétera, que no sé si puedan hacer una recomendación, o sea, de lo que sea, de lo que están leyendo ahora, de si están leyendo algo interesante que les haya gustado, a una saga que no conozcamos o que no conozcan, que no se conozca mucho, alguna recomendación que quieran hacer, O antes sea, de... yo estoy leyendo a las malas, la primera, pero yo creo que hay que tener harto recorrido en la fantasía para poder... no es para alguien que empiece la fantasía. No, es el Dark Souls de la... Exacto, pero yo sí recomendaría algo, sería Joe Abercrombie. ¿Ya? La ¿Qué primera obra ley fue principalmente? la primera ley de Joe Abercrombie, no, la trilogía de la primera ley. Mi favorito, a propósito que mencionaste Abercrombie, mi favorito es lo recomiendo encarecidamente, o sea, la primera ley, la saga es muy buena, pero yo me quedo con los héroes. Esa no la he leído todavía. Bueno, los héroes es un libro que te lleva Abercrombie, donde él relata una guerra en 3 días, que ocurre en 3 días. Entonces, Ya, ok. el libro está dividido antes de la guerra, día 1, día 2, día 3. Y son cómo se gestionan en la guerra en torno a los héroes, que es como una montaña que tiene unos como héroes de piedra, unas esculturas de piedra, y hay una batalla que es por el control de esta colina. Pero, bueno, haremos quizá un episodio de Abercrombie. Yo creo que hay que hacer un Sí, yo creo que o sea, hay harta tela que cortar ahí también. O sea, muy maravilloso. Robert, estáis muteadísimo. Sí. Cada libro es mejor que el anterior de Joe Abercrombie. Así que como los héroes, la serie que viene después, Bueno, de odio, mejor que eso, todos son mejores. Así que, sí, yo ya te lo dije, Mauro, para mí el mago Bayas, bueno, es un anti-Gandalf. Bueno, o sea, yo creo que Abercrombie se basó, digamos, su personaje en cómo puede corromperse Gandalf, sería Bayas. Claramente. Oye, Robert, ¿y tú? ¿Qué estáis leyendo? Cuéntanos, una recomendación para alguien que esté mirando. ya. Actualmente estoy leyendo Tad Williams, ¿De qué día? acá. ¿Ok? Cuéntanos, ¿de qué es esa saga? ¿De qué trata? Es como se nota mucho la influencia de Tolkien en este libro porque tiene magos, tiene un joven que vive una vida inocente y después tiene que hacer una búsqueda y tiene que viajar por varios países y conocer varios héroes y villanos y tiene que luchar y guerrear. Pero es muy interesante porque es como fantasía, pero casi tiene nada de magia. Como no está como dentro de la historia, imbuido en la historia como en los libros de Sanderson, en que la magia forma parte del mundo. Acá no es así, como alguien puede amenazarte con magia y hacer magia, pero nada más que eso. Así que estoy leyendo Tad Williams, bien bueno, y lo que yo recomendaría, aparte de Abercrombie, hay varios que son típicos. Patrick Rothfuss recomendaría. Sapkowski, The Witcher, de George Martin. Todos conocen su como canción de Hielo y Fuego, pero Mainstream George Martin ahora. tiene mucho más que eso, mucho más antiguo, como novelas y colecciones de historias cortas. Tiene un montón. Así como dato para la causa, tenemos acá también que Sí. relatos cortos y además también tiene novelas de ciencia ficción. Sí, Que son buenísimas.
Que sí, No, está todo. algún episodio de ciencia ficción, yo creo que vale la pena hacer un episodio, invitar a Robert por el episodio de ciencia ficción que también sabe mucho. La canción de Lía, o sea, son varios cuentos, pero la canción de Lía la recomiendo, pero montones. Pero Sí. montones. Que Canción de Fuego, de Hielo y Fuego es el mejor de George Martin, pero todo eso es bueno también. Si te gusta George Martin, te va a encantar. Así que recomendable, muy recomendable. Todas estas lo escribió en los 80, o sea, completamente Y se nota mucho canción de Hielo. de la época, se nota mucho. No, a Sanderson se le nota mucho, o sea, el Antris, sí, es un buen libro, pero para mí no está muy lejos de tener el nivel que tienen los libros del Archivo de las Tormentas. Los libros se nota mucho la diferencia de calidad de la escritura, el estilo, la prosa, lo suelto de la prosa, que en el Antris dice 1000 veces, como repite ciertas frases como del ceño fruncido, o sea, en cambio en el Archivo de las Tormentas vais viendo la evolución de su escritura. Para mí es evidente. Y Malaz también. Le recomendé a Mauricio, Malazán y no sé, Gonzalo, ¿estás leyendo Sí, Malaz? estoy leyendo el primero, pero voy lento. No, Manás tenéis que hacer un salto de fe, tenéis que leértelo nomás, leerlo. No hay que entender nada en el primer libro. Sí, Es estoy- confuso, pero tenéis que seguir leyendo. No, sí la voy a seguir leyendo, obviamente. Sí, Malaz, todo lo que se dice en línea es cierto de los primeros libros, que son pesados, difíciles, confusos, pero si te quedas con la historia, Es un Genial. proyecto genial. muy ambicioso. O Sí, sea, No, pero lo que pasa con Los Jardines de la Luna es que es un texto que no estaba escrito como libro. Él lo escribió como guión de tele, él se lo cuenta esta historia como en el prólogo. prólogo. La nota del autor dice, mira, esto es un proyecto de televisión, lo resultó, después lo adaptó a libros. Imagínate que lo escribió en el 91 y lo publicó en el 97, más o menos, no me acuerdo. Claro. Pero entonces es distinto, pero a partir del segundo, ya tú vas viendo que retoma una cuestión. Pero lo que me gusta mucho es que no va sobre la marcha. Él tiene bastante claro todo en la historia de su mundo. Sí, bueno, pero podríamos hacer también un episodio de Malas, así que tenemos que... Bueno, no, yo creo que va a estar más adelante. O sea, yo tengo Claro. que ver lo primero y... Año cuando ustedes terminen. Ya. Sí, claro. Claro, son 10 libros, o sea, imagínate, y tampoco son muy cortos. Pero no, está bien. No, sí, como digo, hasta el momento voy ahí, no puedo decir si me gusta o no me gusta, pero sí lo considero algo que es muy ambicioso y eso a mí me agrada bastante. Es el Dark Souls, El Dark Souls, te metes en la historia y ahí tienes que descubrir de adelante. Así, sí, tú tenés que jugar el Ring, ya es otro tema. Así que Ah, ya, estoy jugando. No lo dejes. tenés que jugarlo, una hora más. Les quería agradecer a los dos, a Robert y a ti, Pichón y Gonzalo, por acompañarme en esta conversación más informal, más entre amigos, sencillamente. Para mí ha sido muy entretenido el viaje antes que el destino y pues, espero también que ustedes se hayan entretenido, así que dejamos invitado a Robert a un segundo episodio para hablar otro asunto que sea de interés, así que le agradezco a los dos. A pedido del público puede ser, sabemos casi de todo. A pedido Bien. Sí. Y ahora la gente conversando de Sanderson y solamente respecto de la sana, así que bueno, en fin, se podría y dejamos mucho por... Esto no es siquiera una pincelada de lo que... No. Ya era una pincelada muy general, una cosa. Ni eso, Sí. hay que cubrirlo ahí en todo. Así que bueno, muchas gracias y muchas gracias por acompañarme. Mucho gusto. Bien, Muy bien, un gusto ya. wait. Nos vemos hasta la próxima.